Hoy quiero que des la bienvenida tú, para no siempre darla yo. A Cine con Ningún, Carácter, como lo quieras hacer, tu naturaleza. eh, espérate un chico. Me está hablando mi señora. ¿Dónde lo tengo? A ver, dame un segundo, Cortamos esto, lo editamos. Voy a ayudarle a algo a mi señora. Sí. ¿Cómo están, amigos? Esto es Cine con Carácter. Aquí estamos entre genio y nata con leche para hablar de una película que la podrías ver con dos caras. Así como en Trinity hay un dios de tres caras, esta la podrías ver con dos caras. Alguien que le puede entretener mucho y alguien que la puede encontrar muy mala. Vamos a tratar de ver en la forma en que nosotros la vimos y contar lo que nosotros percibimos de ella. ¿Cómo estás, Nata? Muy contento, Ennio, de estar contigo para dialogar acerca de El Duro. Tiene otro nombre en inglés que no capté, no hice la tarea de traducirlo. The Roadhouse, no sé que no sé el root. Roadhouse, es como la carretera, es como el lugar de la carretera donde está el bar. Hace referencia a eso. Y es un remake de una película de Patrick Swayze. Patrick Swayze, muy bueno, muy buen actor. Esa misma película. Él falleció. Sí. Él falleció de cáncer hace poco. No, muy agresivo. No, hace ratito ya, hace tiempo. ¿Cuánto hará? ¿15 años, 20 años? No, yo creo que unos 8, 7 años. ¿Será tan poquito? Puede ser. No, bueno, búscalo. Ese era uno de los personajes de las películas favoritas de mi señora cuando ella era adolescente. Imagínate, en el 2009. No. Fallecimiento, sí, 2009. 14 de septiembre del 2009, hace rato. Como sí. Dirty Dancing, ¿viste Dirty Dancing? Esas películas épicas. Dirty Dancing, ¿tú no la viste? Uf. No, pero en español de pronto sí, no me las grabo en inglés. ¿Cómo se llamará en español? Esa película mítica cuando va el tipo corriendo o la chica corriendo y se tira los brazos y abre los brazos y la sostiene en los brazos. Ah, de él también, que era como de baile. Claro, esas películas eran muy comunes en los tiempos de nuestra adolescencia, eran el boom, eran el gol. Bueno, esa película es una de las películas favoritas de mi señora, porque le recuerda esa época. Y él hizo varias películas. No me acuerdo, no se me vienen a la mente todos los nombres, pero hay muchas películas que marcaron épocas que eran de... No, si las vemos ahora pasan a ser clásicos. Quizás eso es lo que pasa con El Duro, que la gente tiene la visión de la original, pero esta tiene muchos elementos disruptivos. Sí. Ahora, ¿qué aconsejarías tú? ¿Para qué tipo de persona es esta película? Sí, no es para todos los públicos, es para un público, digámoslo así, que se deja llevar por la película, que es compinche. Dice, bueno, no es mi estilo, pero me la puedo ver, me la puedo disfrutar. No es mi estilo, podría decir la verdad. Pero quise ser compinche con la película porque tiene un actorazo. A mí me parece que Jack Gyllenhaal, ¿cómo? Sí. Estamos bien grave con las pronunciaciones. Gyllenhaal, creo que. Ahora, es muy buen actor, me parece excelente. Sí, es un actorazo, especialmente en estas clases de películas de acción, de misterio, de policía. Él tiene películas de policía en que hace como policía, podríamos decir, de esta clase de personas media locas, que está entre la policía y el... espérate un chico. Me está hablando mi señora. Entre policía y estas personas psicóticas que... Sí. Tiene algo en la mirada. Claro, que son profundos y no sabes si es el psicópata propiamente tal o es el bueno. Pero en fin, estos personajes que son muy mentales, él lo lleva muy bien en esta película. El director se llama... ¿Dónde lo tengo? Doug Liman. Mira, Doug Liman hizo películas como Bourne Identity o El caso Bourne. Así era conocida, de Matt Damon. Es una trilogía como de policía. Sí, es buenísima. Sí, Señor y Señora Smith, de Brad Pitt. Esa película él dirigió. Al filo del mañana.
Esta de Tom Cruise, ¿la conoces? Uf, esa es buenísima, me encantó esa película. Me puso a pensar bastante. No es un tipo cualquiera en cine de acción. Ahora, si empezamos a ver una película de golpes y de acción y no empezamos a ponerle atención a los detalles, nos vamos a perder un aspecto en la película que es rico, es rico. El personaje principal es, a ver, relátame en tus palabras cómo ves al personaje principal. ¿Quién es? ¿De quién trata? El tipo reconoce que él se conoce muy bien a sí mismo, me parece a mí. Reconoce que cuando se enoja pierde los estribos y no le gusta esa persona que es cuando se enoja. Pero en su mirada se le ve un poquito de nostalgia, de vacío, como si él no se quisiera a sí mismo, como si él sintiera que hizo algo demasiado horrible que no se puede perdonar, algo que no se puede redimir, o que él ya es irredimible. Sin embargo, cuando habla por primera vez con la niña, cuando llega al pueblo para ir al bar, se le ve un brillo en los ojos que no se le había visto antes. Se veía perdido, se veía desencajado, se veía como que no le importaba la vida. Andaba en un carro destartalado, feíto, ganaba plata por la historia que tenía detrás, como la bestia, la persona sin sentimientos, un hombre muy fuerte, un hombre rudo, y entonces ganaba plata, ya entramos a los spoilers, entrando a lugares de peleas, disfrazado prácticamente, y él sabía que cuando el oponente lo viera, diría, con este no puedo pelear, este hombre mató a su mejor amigo en una pelea, claro, en una pelea, tú sabes, la UFC, ¿no? Y claro, todo el mundo decía, no, yo no peleo con él. Peleas todo vale. Sí. Estos deportes todo vale. Él participaba, era muy bueno en eso, pero en un combate, en un ataque de ira que le dio, golpeó a uno de sus contrincantes en exceso y él había sido su amigo. Este es un pasado que va trayendo la película, que te lo va explicando en el transcurso, cerca de un tercio, la mitad, te explica que ese es el pasado oscuro. Este es un personaje que viene con una carga, viene con un problema, y cuando se enfrenta a los demás trata de ocultar ese pasado, por eso que entra con una capucha, te está indicando algo. El personaje de él se llama Elwood Dalton. Me puse a investigar el nombre de Elwood Dalton, ¿qué significa? Porque es imposible que un director que tenga experiencia, que no haga esta clase de películas como El filo del mañana, donde empieza a mezclar tiempos y a mezclar datos e información entre el pasado y el futuro, no te elija un nombre al azar. Yo me imagino que es el mismo personaje del remake, el mismo nombre, perdón, de la original, de la película de Stray. Ahora, yo no sé, pero como no la hemos visto, si alguien la vio, nos puede escribir en los comentarios si son los mismos personajes y si la historia es la misma. ¿De Patrick Swayze? Claro, pero que nos escriba si vio la original, y obvio va a querer más la original. Pero en esta hay elementos de ventaja. Mira, Elwood es un nombre inglés y el wood es como madera, es como la madera vieja, el roble viejo, hace referencia a una madera distinguida, noble. Y él no se sentía así. De hecho, él tiene un diálogo con un policía que le dice, Elwood no me gusta, le dice. Y el policía le dice, te va a llamar Elwood. Y él dice, no, porque el significado de su nombre es como una persona contemple. Y él quería borrar su pasado porque no se sentía así. Y él dice, me siento más identificado con Dalton. Dime Dalton. Dalton es su apellido, pero en muchos casos Dalton es un nombre también. Ahora, ¿sabes qué me puse a buscar Dalton? Adivina lo que encontré. Encontré una historia oscura en la historia americana con el apellido Dalton. Cerca de 1860, 70, en esas décadas más o menos, se hizo famoso un grupo de maleantes de apellido Dalton en Estados Unidos. De hecho, se han hecho algunas películas de ellos. Eran hermanos y eran los famosos Dalton. Y de ese grupo de hermanos se armó una banda de ladrones, robaban bancos en el oeste. Imagínense las películas del oeste de esa década. Ambientadas en esas décadas, los tipos entran, tiroteo con la policía, el alguacil buscándolo, eso mismo. Entonces, había un hermano Dalton que era muy joven, que como que a los otros los enrolaba por el buen camino, había sido ayudante del alguacil, pero en un tiroteo ese hermano muere,
Y estos otros como que se rebelan contra el sistema, se arma una banda, se juntan con otros más, eran 6 o 7, y comenzaron a robar bancos. Y siempre había tiroteo. Y en un tiroteo mueren 2 de los hermanos Dalton que quedaban. Había muerto el primero, murieron 2 y quedó uno vivo. Ese recibió 20 y tantos balazos. Al quedar vivo, quedó preso. Lo condenan a cadena perpetua. Pero en 14 años lo absuelve y sale libre. Y se dedicó a 2 actividades. Se dedicó a preparar funerales. Es como maestro de funerales, ¿no? Debe tener un nombre particular esa función. Aquel que te organiza todo el funeral completo. Ya estamos hablando de a principios de 1910, 1920. Y se dedicó a la actuación. Se transformó en actor. Entonces, es un personaje de un pasado oscuro. Estuvo preso, cometió crímenes, mató personas y se trata de reivindicar. Se identifica con el personaje. Entonces el director inmediatamente te está tomando al personaje, su nombre, y le está dando una identidad con la historia. Ese pasado oscuro que busca redención, que busca hacer las cosas bien, lo transformó en él en un personaje querible. ¿Qué elementos de querible viste en él que lo hacen ver como simpático, agradable? Lo construyeron muy bien. No lo presentan como una luz, lo presentan como un personaje gris, ¿no? Te presentan cosas bonitas como simpatía, como empatía. Golpea a los malos, pero ojo, no quiere golpearlos al principio. Agota los estados, ¿cómo se llama? Agota los procesos. Se ve como pacífico. Sí, salgan. ¿Sabes qué noté? Noté que no quería entrar en la pelea porque él quería contenerse. Sí, porque él se conocía a sí mismo y sabía en qué se transformaba cuando se enojaba. Pero en la primera pelea, que es brutal, es muy interesante, muy artística, me parece a mí esa pelea, bien trabajada la escena, el hombre no se enoja, tanto que termina con ellos y los lleva al hospital, ¿no? Es fantástico. Presta un carro. Nadie les quiere ayudar porque son muy malos, pero él dice, yo los quiero llevar. Y preparó el terreno porque dijo, ¿a cuánto está el hospital de acá? O sea, ya sabía lo que él era capaz de hacer con ellos, pero quería ayudarlos incluso cuando iban a quedar mal heridos. Eso te hace pensar en la película, oye, este tipo no es malo, este tipo tiene cosas bonitas. O sea, te crea empatía con el personaje, bien construido hasta ahí. Ahora, mira, Elwood, para poner también en contexto a la gente, Elwood iba a estas peleas clandestinas para poder hacer dinero. Y le era fácil porque como venía de la lucha, de la pelea profesional, lo reconocían y los tipos no querían pelear con él y se transformaba en una apuesta ganada, muy fácil. Uh-huh. Y es así parte la película. Y hay una chica que llega a este lugar buscando a alguien peleador, porque ella, de donde ella era dueña de un bar en un lugar extremo. Se hacían peleas en el bar, muchas peleas, mucha gente violenta, y sufría su bar que venía de herencias familiares, era de un tío, y ella quería hacer sobrevivir el bar y que el bar terminara con la violencia para que, como bien la gente iba, se transformara en un lugar de esparcimiento. Y necesitaba a alguien violento y va a estas peleas callejeras buscando un nombre. Esa persona no la encuentra, pero se encuentra con él, con Elwood, y se da cuenta que le tienen miedo a Elwood. Entonces inmediatamente va donde Elwood y le dice, oye, necesito a alguien que se encargue de la seguridad, un tipo que pueda agarrarse a palos con la gente y pueda sacarlo, y así lograr la paz a través de esa clase de violencia. Y le entrega el número, dice, mira, llámame, te doy $5,000 por semana, son $20,000 al mes, y en, qué sé yo, en 1 o 2 meses limpiamos esto y me ayudas. Él se niega, le dice que no le interesa. Imagínate con capucha, caído, triste. Previamente, había un tipo que al perder en las apuestas, producto de su presencia, le mete un cuchillo justo en el costado. Mira, ¿no te viene a la mente algo cuando tú ves en una escena un cuchillo en un costado y no te vienen las imágenes de Jesús en la cruz en el costado? Dice, no me vino a mí, pero en el momento no, pero hay algo ahí. Sí, y él ahí no se defiende, de hecho. Se deja, entonces te das cuenta que te está metiendo como un personaje que no. Luego explica que él no se defendió porque sentía que se lo merecía. Él le dijo a la muchacha, no me sutures
porque es algo que yo debo pagar. Él recibía golpes o dolor y sentía que con eso expiaba parte de su culpa. Es como un personaje que por momentos se trata de ver mesiánico o redentor, Ujú. producto de querer arreglar las cosas que él había hecho mal en su pasado. Ahora, esa sensación me dio y me hizo investigar una parte en la película que te voy a contar las cosas que encontré. Pero antes de eso, persuadí a las personas, y ahí viene esa pelea del bar que tú me dices que pareciera que no quisiera pelear, porque llega a ese bar, un bar muy bonito en Los Cabos. Los Cabos está en el sur de California, es un lugar paradisíaco en Estados Unidos, que creo que por ahí llegas a Cuba, al frente, están todos esos lugares, está cerca de México, pero son aguas cálidas, es como un archipiélago. Imagínate bares a la orilla del mar, varios pueblitos. Y va llegando a ese pueblito y se encuentra con un personaje encantador, de una chica joven, de unos adolescentes de 16, 17 años, se me viene a la mente. Y la chica es muy atrevida en el sentido de que no tiene problema de hablar con los extraños. Muy espontánea, muy amigable. Muy espontánea, claro, así como que ella es emprendedora. Y le regala un libro. ¿Te recuerdas algo de ese libro? Sí, claro, Porque es sobre Fred, el árbol de la carretera. el árbol de la carretera. Y ese es un símbolo en Los Cabos. Si tú pones Fred, árbol, Los Cabos, te va a salir el famoso árbol Fred. Ese árbol creció porque, imagínate, archipiélago, son varias islas pequeñas, unas separadas por la otra solamente algunos kilómetros, y hay puentes para entrar a esos lugares. Y hay un puente viejo que ya se dejó de usar, hay un puente nuevo, que es el que se usa, y se ve hacia el puente viejo que está a un costado, y hay un árbol que creció arriba del puente. Y un árbol grande, debe tener unos 4 metros de alto, 3 metros de alto, no sé cuánto. Un árbol frondoso, que creo que es un pino australiano, leí por ahí. Y es el símbolo del pueblo. ¿Por qué? Porque ese pueblo o ese sector es azotado por tormentas, por huracanes. Y el árbol ha sobrevivido. Los árboles del pueblo se han caído, han volado casas con estos huracanes, tornados, etcétera. Pero el árbol sobrevive. Y el árbol es como el personaje. Sobrevive a las tormentas, de alguna forma trata de sobrevivir. Y la niña le trata de implantar ese carácter del pueblo, como que el pueblo es así, porque le entrega el libro y dice, ¿ya viste el árbol? Y él dice, yo no he visto árbol, no me percaté. Pero el árbol del pueblo, le dice, el del puente viejo que está ahí, que nadie pasa, ahí está el árbol, y le entrega el árbol. Este es Fred el árbol, para que lo lean. Aunque no se ve en la película, se da a entender como que Elwood empezó a hojear el libro. Y ella tenía una librería en la entrada del pueblo. Esta librería era como de libros de camino, libros pequeños. Era el sueño de ella por su madre que había heredado, pero su madre ya estaba muerta. Él trabajaba solo con su padre. Ellos atendían una bomba o gasolinera, en Chile decimos bomba, una gasolinera de camino. Estaba el puesto como de atención de productos, estaba la pequeña biblioteca y estaba esta gasolinera de camino. Un lugar muy extraño, pero esto estaba al comienzo. Elwood llega en un bus, se baja ahí, ese era como el paradero de la entrada, y así comienza su travesía. Y llegó a un bar. En este bar empezó a conocer a personajes muy característicos. Pero déjame decir algo antes de llegar al bar. Cuenta. La característica de la nenita, de la niña de 15 o 16 años. Si tú ves cuando él toma el libro, él lo voltea y parece que la niña es la que escribió ese libro, que es una revistica. Pero qué interesante cuando hablas con personas cultas. La persona culta entrega cultura. La persona inculta entrega incultura o maldad. Los otros no leen, los otros están siempre ociosos, buscando plata fácil. ¿Y qué hacen esos otros? Dañar, traer caos a la ciudad, meterse con la gente culta, dañar los buenos negocios de la gente culta. Entonces ahí nos muestra la película cómo los hábitos crean a las personas. Ella era una persona culta porque leía, y mira, a pesar de que hacía un año había perdido a su mamá, ella no se había echado a morir, a pesar de que le dolía. Cuando cuenta su historia se nota que duele, pero la mamá le había entregado algo tan valioso a la niña
que era imperecedero, por lo menos mientras la niña viviera. Le entregó una herencia de cultura, una herencia de lectura, una herencia de trabajo, de buenos hábitos. Tanto que la niña dice, mi papá trabaja con esto, pero no le gusta. Era mi mamá el alma de esta situación, de este negocio, de esta cultura que me entregó y que yo quiero compartir con otros. Entonces, y él la mira y se ríe. Y qué interesante, al final pues no nos vamos a adelantar mucho, aunque no tienes mucho tiempo hoy, pero en el final se muestra que a pesar de que las personas que son disciplinadas enfrentan muchos obstáculos, tienden a triunfar, y los que no son disciplinados parecen tener una vida fácil al momento, todos mueren jóvenes, se les acaba rápido su reinado. Y termino con esta intervención. Fred es el diminutivo de Frederick, y Frederick también tiene un significado, significa monarca de paz o el gobernante que trae paz, y ella hablaba de eso en su libro de Fred, el árbol del camino, que de alguna manera también tiene que ver con Dalton. Es como el árbol de la casa del camino, porque él llega allí y transforma las cosas para bien, aunque tiene que pasar un proceso de purga, pero finalmente termina bien. ¿Te das cuenta que esta película no es sonsa? No tiene, no es sonsa. O sea, quien no conoce lo que significa el nombre Edward Dalton, que es muy probable que la mayoría no lo conozcamos, tuvimos que investigarlo nosotros, quien no entiende la historia del árbol o el lugar de los cabos, va a pasar por alto un montón de información que al final no la va a comprender. Pero en la cultura americana esto es fuerte. Se conoce el pueblo que ha sido azotado por tornados y ha sobrevivido. Y ellos varias veces, por lo menos unas 3 veces en la película, cuando hablan del pueblo, dice, aquí la policía no interviene mucho, somos familias de años que vivimos acá y nuestra fortaleza es la familia, dicen ellos. Pero pareciera que en el pueblo hay un caos, porque hay alguien que está tratando de controlar el pueblo. Lo había hecho en su pasado, haciendo inversiones económicas. Con el paso del tiempo se había metido en drogas, en tráfico, y finalmente había terminado en la cárcel. Y su hijo está comandando el pueblo y es el que está formando prácticamente caos en el bar, porque necesita el lugar donde está el bar para levantar un resort. Entonces trata de buscar a sus propios maleantes, que parecen ser medios irónicos, como pasa por la ironía en ciertos momentos y ese humor negro americano de estos tipos como que se las dan de machos recios, golpeadores, y no saben pelear. En el fondo son humillados y los manda a este bar a hacer un berrinche o mira, Enio, de repente sabían, pero con personas que no sabían pelear y se aprovechaban de los débiles, pero cuando llega alguien que sí sabe, con ese no pueden. Entonces, qué interesante eso. Yo no sé si viste que cuando la chica le entregó el libro, le habla del oeste. Este es como un pueblo como en el oeste. Y que necesitan un héroe, que venga y traiga la paz. Justo lo que estas películas antiguas de Clint Eastwood, donde hay una puerta batiente, pequeña, donde tú entras y ves los pies y ves la cabeza, y se para un vaquero o un maleante en el bar y hay un silencio. Se para la música y todos miran la entrada. Y de repente entra así un macho recio y pide una copa y se toma una copa, uno mira al otro, se agreden de miradas, se ponen a pelear y se arma una pelea de bar, donde unos golpean a otros. Esas típicas películas antiguas, donde todos se peleaban y nadie sabía por qué estaba peleando, y se armaban estas peleas de bar. Las satirizan mucho en esta película. Sí. Se arman peleas, por lo menos 3 o 4 peleas de bar, que eran las peleas que estaban formando el caos en el bar. Para eso Elwood había llegado, para terminar con esas peleas. Al principio las empezó a trabajar desde el punto de vista del diálogo. Oye, no peleemos, salgamos del bar, conversemos afuera, ¿qué es lo que te ocurre? Ahora, yo no sé si tú te fijaste en algo que me llamó la atención, pero me llamó la atención, que había una banda que tocaban varias bandas, y nunca dejaban de tocar aunque hubiera una pelea. Ninguna dejó de tocar. Justo estaba pensando en eso, los códigos que tenían, no solamente la banda, cada cosa tenía un código, cada persona tenía un código. El código de Dalton era no agredir, pero tampoco dejar que agredieran a los débiles. El código de la banda era, hay violencia, hay que tocar hasta el final. Todas las bandas. Y el sector donde tocaba la banda, había una reja, una malla que estaba en el entorno, que los protegía. Ahora, hay una banda
yo estoy seguro, o sea, esto escapa a nuestro análisis, sí. pero si alguien lo sabe, Sí, por sí. favor, coméntenos, que haya visto la película. Si ustedes preguntan, ¿la puedo ver? Si no tienes problema con la violencia, vela, te vas a entretener. Dura 2 horas y te parecen 30 minutos, porque la película va muy rápido. Ahora, si no te gusta la violencia, esta película no es para ti. Ahora, si quieres obtener algo, te lo estamos dando. La película entrega algunas cosas. Pero si alguien sabe si esas bandas, lo que están diciendo mientras cantan, tiene Hay una alguna gospel. relación. Hay una gospel. Claro, de hecho hay una gospel, hay un chico que dice, Los voy a llevar a la iglesia. voy a llevar a la iglesia acá, y se pone a cantar una canción gospel, pero al estilo blues, o es como el rock de principios de 1930. Es eso, porque hubo un conflicto en Estados Unidos cuando los spiritual, ese origen del gospel, empezó a llegar a los bares. Ray Charles fue uno de ellos, creo que en la década del 50, 60, que y se mezcló con el rock and roll de principios de siglo. Se armó una mezcla exquisita de música, y en esta música, cuando empezó a llegar a los bares, o esa música a las iglesias, imagínense a esta gente cantando y aplaudiendo en estos coros gospel, así, cómo partió todo una banda así, pero de jóvenes, mezcla entre country y soul, y una música bien movida, y empiezan a cantar, y se empiezan a pelear en el bar, y se empiezan a enojar porque, ¿qué es esto? Estás trayendo esta música, y hay alguien que los defiende y dice, déjalos que toquen lo que ellos quieran. Y se forma la pelea también. Y se forma una pelea producto de eso. Eso que te estoy contando, en Estados Unidos, eso fue una discusión que duró años de años. Porque en estos lugares de reunión, que estaban todos los mismos que habían estado en esas iglesias, llevaban esta música y la utilizaban, le ponían las letras cristianas y cantaban, y pensaban que era un sacrilegio. Se armó un conflicto entre las iglesias y aquellos que usaban esa música, que se hicieron famosos. Entonces, como que estaban llevando sacrilegio a esos lugares, o estaban destruyendo lo sagrado, o algo así, lo tomaban por ese lado. Entonces, es una ironía al sistema. Esa película lo tiene. Ahora, sí, también interesante que una de las formas de marketing que tenía el bar, porque así se llamaba el bar, era que Hemingway había ido. Entonces, mira cómo la presencia de un personaje ilustre y famoso, por una sola vez que llegue a un lugar, matiza el lugar y lo califica como algo interesante para ser visitado. Hemingway, un gran escritor estadounidense, un hombre que produjo mucha cultura, entonces llega a un bar y con esa cultura, con ese dato, la gente dice, si Hemingway fue, yo también voy a ir. Y qué interesante eso. ¿A quién invitamos a nuestra casa? ¿A quién invitamos a nuestro corazón? Ahora, en esa primera noche que Dalton duerme en el bote, viene también una chica que trabajaba en el bar, que también es encantadora, era muy amable, y le trae comida. Y le dice, por aquí vinieron al menos 3 antes, para la seguridad, y los 3 se fueron, y le da 3 nombres. Me puse a investigar los nombres, lo que significa. Es muy interesante lo que hay acá. Mira lo que les dice. Le dice, vino un tal Arthur, vino un tal Bennett, y vino un tal Chris, y los 3 no duraron, se fueron. Ojalá tú dures, le dice. ¿Sabes lo que significa Arthur? Guardián de la osa, oso fuerte. Imagínate el perfil, es como un tipo avasallador grande, un guardia. Eso significa Arthur, que era, como podríamos decir, el pasado de él, un tipo rudo, violento, que no se contenía. Bennett significa acogedor, detallista, educado y atento. Parte del perfil del personaje que él tiene cuando llega al pueblo. Ese personaje reformado de su pasado, o en busca de esa reforma, de ese cambio, y se transforma en un personaje atento. De hecho, él tiene diálogos con la doctora del pueblo, que era hija de la familia, un personaje principal, importante en la historia. Y ella le dice varias veces a él que eres detallista, le dice. Yo lo noté, después que me di cuenta de los nombres, le tratan de apuntar a él. Y Chris, que viene de seguidor de Cristo, como cristiano,
Es como que es bueno, bonachón. De hecho, él sufre otra herida en el costado. Te lo está poniendo en un aspecto medio mesiánico. ¿Te das cuenta? Los tres anteriores son parte de los perfiles del personaje de él. Y lo está desnudando a través de la historia. Así que para la gente, siempre usar primero, segundo, tercero y por 10ª vez la persuasión antes que cualquier estado de violencia. Y eso no es solamente con la gente que te daña. Eso también tiene que ver en tu familia, en tu entorno, con tus hijos. Hay gente que sufre violencia intrafamiliar y terminan destruidos, familias terminan destruidas. Violencia hacia los hijos crecen en un estado de violencia y esa violencia es ejecutada más grande. O sea, todos de alguna forma hemos sido dañados. Si tú te imaginas el personaje de Dalton, cómo fue criado, cómo llegó hasta donde llegó y cómo se transformó en su cuerpo en una máquina de agresividad. Todo el desarrollo que tuvo que haber tenido él para en algún momento darse cuenta que donde él estaba no era correcto. Él quería dejar ese pasado atrás. Todas las personas tenemos derecho a cambiar y tenemos el derecho a tener una oportunidad. Así que esas son las cosas que rescato de la película. Si tuviera que poner una nota, andaría igual, entre 5 y 6, quizás 7, por entretención. La moraleja que puedes sacar está dentro de ese perfil. Ahora, esta película puede ser que la olvides pronto, quizás con la historia del árbol no. Si buscas la historia del árbol, hay una canción en YouTube donde el que escribió esa canción tiene 50 y tantos seguidores y la canción debe tener, no sé, 50.000, 60.000 visitas. Escúchenla. Si no, a lo mejor en este video la va a escuchar y la ponemos. Pero la canción, tú ves la descripción que está en la canción, es hecha por el que la canta. Y dice, esta es una canción que busca la paz, muy tranquila, en un pueblo que ha sufrido. Algo así es lo que explica. Más libros, menos ocio. No vemos nunca a la niña escritora y vendedora de libros en el bar. No la vemos nunca ociosa. Ni a su papá tampoco. Pero los que están en el bar nunca los vemos leyendo. Los vemos ahí tomando. No está mal salir a compartir un poquito con la familia. No está mal tomarse un juguito o una michelada. Aquí le llamamos michelada, no necesariamente lo que tenga cerveza. Pero lo que sí está mal es hacer de ese modo o esos hábitos nuestro estilo de vida. Eso sí está mal. Así que más libros, menos ocio. Si hubieran más libros en nuestras casas y nuestros hijos leyeran más, habrían menos personas dispuestas a manifestar violencia, a manifestar desorden y caos. Mira que el mundo en el que se movía Dalton se le pagaba por pelear y mucha gente acudía y pagaba para ver pelear. Falta de libros, falta de lectura, falta de cultura. Así que más libros, menos ocio. Fantástico. Terminamos, ¿no? Sí, ya. Finish. ¿Sí, cómo? ¿Cómo estás, Elwin? Elgood. No, me gusta que me digan Dalton. Es una película entretenida. O sea, tú la vas a pasar bien mientras ves la historia, sin involucrarte mucho en los personajes, pero la vas a pasar bien. Si al final eso es lo que busca esa película. Esa película no busca ni a ningún festival, no la vas a ver nunca. Y te voy a decir, es la película más vista en este fin de semana. Y la serie de los tres cuerpos, vamos a hablar, o terminar de hablar, es la serie más vista en el mundo, en el top 10 de Netflix, es la número 1 de esta semana. Y Dalton en Amazon. Cierto que sí. Listo, mi gente, ha sido un placer compartir con ustedes. Noten que nos hemos despedido muchas veces ya, no queremos terminar. Esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado así el video y hayan aprendido. Y si ustedes vieron cosas que nosotros no vimos, escríbanlas, por favor. Todos aprendemos acá en Cine con Carácter. Así que vean el duro, pero véanla con criterio. Sí.